¿Les cuento pedacitos de mi vida o qué? Yo pues como toda persona joven que ríe, entonces inicié la carrera más o menos a finales de los años 70 en Colombia, que no es Europa y no es un país muy difícil. Y en ese momento tenía como 3 salidas. Una era ser un delincuente lúcido, que lo hubiera sido. Otra, que me hubiera dedicado totalmente a la insurgencia, que también me llamó la atención. Pero luego necesitaba una en donde me sintiera mucho más coherente, amplio y preciso. Y esa fue la que me brindó el arte. Entonces, haciendo política nunca me desligué del arte, y haciendo arte nunca me desligué de la política. Pero luego, estando en contacto directo con la insurgencia, me di cuenta que la insurgencia en Colombia y en toda América Latina es supremamente conservadora. Entonces eso ya no me gustó mucho y me dediqué solamente al arte. Entonces lo que trato de hacer en arte es reivindicar la política desde el arte, que es complicado, porque es uno solo pues luchando contra el mundo. Y el otro gran problema de cuando inicié la carrera fue como el referente, o sea, de dónde debería comenzar Rosemer a investigar. Y entonces veía que en la historia del mundo no había nadie así que me convenciera. Entonces Van Gogh me pareció un señor ridículo, porque la casi más locura que lo vivió él, y los expresionistas alemanes sí que menos. En América Latina muy poquita gente, de pronto Oiticica de Brasil, y de acá de Colombia pues me comenzaron a llamar la atención personas, pero mucho tiempo después. Entonces, de lo que me di cuenta es que los referentes que tenía a mano y los que manejaba tenían caracteres ajenos al arte. Entonces, uno era desde la filosofía con Schopenhauer, el otro era desde la literatura con Jorge Luis Borges, a quien tuve oportunidad de conocer en Buenos Aires, y desde la política a Tilo Frijo. Él como espectáculo me gustaba mucho, más que las faros, o sea, era él, ¿no? Él como líder. Entonces eso me llamó mucha atención, y luego entonces fui haciendo la carrera y luego me desprendí totalmente de la insurgencia y seguí la carrera sola. Pero lo que me va brindando la carrera es que uno tiene la posibilidad de ser uno mismo, y entonces es muy importante para uno en la carrera comenzar viendo qué tiene en el bolsillo y qué tanto puede generar. O sea, lo que uno produce en arte es proporcional a la economía. Uno tiene que ser muy honesto y muy digno y no quedarse en el delirio, sino ver qué posibilidad económica tengo yo, y desde esa posibilidad económica y ese estrato poder ejecutar una obra de arte digna sin quedarme en el lamento, sino teniendo una actitud pues muy fuerte, pienso yo. Cuando ingresé a estudiar arte, que fue a finales de los años 70, manejaba la historia del arte hasta el siglo XIX, la tenía clara hasta los impresionistas, porque la lectura se me volvió una obsesión como desde los 11 años, y también tenía claridad política, bastante, pues ya andaba con fusil al hombro y tal. Y lo otro era que quería desarrollar como un proyecto de vida, pero lo que me planteaba era como un tipo de obra que no fuera comercial, y eso me martillaba mucho, porque uno de estrato 2 haciéndole el ticket pues al dinero era como absurdo, ¿no? En una sociedad pues tan pobre como en nosotros y tal, pero la hice. Entonces inicié, y desde el comienzo tuve un referente muy fuerte, y fueron los rituales precolombinos, ancestrales y contemporáneos, que me interesaron mucho. Y el otro componente era la condición política del país, pues que en Colombia es un caldo de cultivo, aquí se ensaya de todo. Entonces eso me llamó mucho la atención. Como ha sido una carrera tan fuerte y tan suicida, entonces siempre pues he tenido muchos problemas políticos, y el reconocimiento de Rosenberg siempre fue como desde Europa. O sea, mejor dicho, la vida mía siempre se ha solidiado como en saltos y en brincos. Entonces yo nunca llego por vías legales a las cosas, ni siquiera consiguiendo los materiales, porque nunca los compro, y no que me los robo, o cualquiera me los regala, o llegan por otro día. Así mismo en mi carrera, o sea, siempre llego como brincando